buenos días, mi nombre es Yolosochi Leitán García y el día de hoy les voy a hablar del tema los primeros años de vida independiente del primer bloque del quinto grado de historia. Vamos con el primer tema, que es ubicación temporal y espacio de los procesos de México de vida independiente en la primera mitad del siglo XIX. En 1821 México proclamó su independencia de España. Poco a poco, con estos temas que vamos a ir comprendiendo, vamos a ir sacando unas preguntas de las que para ir contestando nosotros y asimismo aprender más sobre este bloque. En este periodo hubo numerosos conflictos políticos que produjeron hechos violentos que a su vez dificultaron la formación de un gobierno estable, y por ello entre 1821 y 1851 nuestro país tuvo más de 20 presidentes. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años, durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que se habían incorporado provincias de Centroamérica en 1824. La división eran de 19 estados. Aquí ya encontramos una pregunta que se las pondré acá, que es, la primera pregunta es, ¿qué problemas caracterizaron al país en la primera mitad del siglo XIX? En la primera mitad del siglo XIX. Esa es la primera pregunta. Dice que luego vino la separación de Texas, que más adelante vamos a hablar de ese tema. Nos vamos con el siguiente bloque, que es México al término de la Guerra de Independencia. Dice que la consumación de la independencia puso un fin a un largo periodo de dominaciones españolas y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse España de México, se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Ahí podemos poner la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasó con México al separarse de España? La segunda pregunta es, ¿qué pasó con México al separarse de España? Y la respuesta está en que México se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Le ponemos que México se convirtió en un país soberano. Le vamos a poner solamente hasta libre del dominio extranjero. Libre del dominio extranjero. Esa es la respuesta. La respuesta de la primera pregunta sería que México hubo muchos conflictos políticos. Vamos a ponerle eso. Continuamos con este tema. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era muy pobre, mientras que una minoría disfrutaba de una abundante riqueza. Dice que en lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentos rebeliones indígenas que duraron muchos años. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaron en crisis. El México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato. Vamos con el tercer tema, luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país.
La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por uno de los partes de mexicanos. Por este grupo se le conoció como monarquía. Hoy aparecía muy extraño que en lugares del presidente tuviéramos un rey. Por eso Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados, antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Dice que según el plan de Iguala, ahí entra el plan de Iguala, el trono de México debería ser ocupado por un príncipe español. De este modo se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Entonces, aquí estará otra tercera pregunta de este tema, que sería, ¿qué decidió Iturbide cuando España se negó a enviar un príncipe a México? La tercera pregunta sería, ¿qué decidió Iturbide? ¿Qué decidió Iturbide cuando España se negó a enviar un príncipe a México? Príncipe a México. La respuesta sería: Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. Iturbide entró en conflicto y mandó encarcelar a varios diputados. Y mandó a encarcelar varios diputados. Vamos a ir saltándonos unos temas para no ser tan largo esta explicación y asimismo avanzar mucho más y para comprender un poco más de los temas. Vamos con la guerra con Estados Unidos. Una vez que Texas incorporó a Estados Unidos, este país buscó extender sus dominios hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo propuso a México la compra de Nuevo México y California. En mayo, Estados Unidos le declaró la guerra a México. Durante los meses siguientes, los soldados estadounidenses invadieron nuestro país por dos frentes. Unos atacaron Tamaulipas, otros atacaron Nuevo León y otros atacaron Coahuila, mientras que otros avanzaron hacia Nuevo México y California. En febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Victoria e Hidalgo. Ahí podemos poner cuándo se firmó el Tratado de Guadalupe Victoria. Esa sería la cuarta pregunta. ¿Cuándo se firmó el Tratado de Guadalupe Victoria? El Tratado de Guadalupe Victoria. La respuesta es en febrero de 1848. En febrero de 1848. Esa es la fecha cuando empezó el Tratado de Guadalupe Victoria. Ahora vamos por culpa de un pastelero. Después de la independencia llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. Llegó un momento en que la cantidad reclamada a México, sumada de 6,000 pesos, era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés le alegaba su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Se imaginan la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? Pues obviamente muchos. También dice que los franceses cañaron la fortaleza de San Juan de Ula y atacaron el aeropuerto de Veracruz. Ahí nos habla también de los caminos y los bandidos. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaban poco.
Si acaso, visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era continuo de trasladarse a estos lugares. Ya en 1832 un viajero escribió: no hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir de Puebla a México. Ahora se le sale la diligencia a las 6 de la mañana y se llega de noche a buena hora. Este tema nos habla de cuando van los bandidos, que antes iban pues en burro a comprar cosas de Puebla a México, y los bandidos estaban así para atacarlos a todas las personas. Estos temas son de los primeros años de vida independiente, del primer bloque, ya les había comentado primeramente. Pues eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el tema de cómo expliqué. Y si tienen alguna duda, me lo pueden mandar por un mensaje o un comentario, me lo pueden escribir. Este video lo subiré en YouTube, en la plataforma. Y ya con esas preguntas analizamos un poco el tema. Eso sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente ocasión.